Al reverendo Adolfo Franco para que continúe ministrándonos la palabra del Señor en este último día de clases. Bendito sea nuestro Dios. El control. Tenemos el control por ahí. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar entonces con el recorrido que traemos de la historia de Israel. Como ustedes se han dado cuenta, comenzamos desde Adán, luego a Abraham, luego pasamos por el viaje de Israel y llegamos a la era de los jueces y ya terminamos ayer con el Reino Unido. Los 3 reyes del Reino Unido fueron Saúl, David y Salomón. Ahí nos quedamos. Hoy vamos a continuar viendo qué sucedió con Israel en su historia. Y vamos a orar un momentito. Querido Dios y Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes con el Espíritu Santo para poder entender el viaje de Israel, la historia de Israel, Señor, en esta tierra. Y que podamos no solo conocer los datos y hechos históricos, sino que también podamos, Señor, entender las verdades espirituales que tú quieres enseñarnos a nosotros en estos días, Señor, a través de la historia de tu pueblo natural. Nosotros somos ahora el pueblo espiritual y necesitamos aprender del pueblo natural. El apóstol Pablo dijo, Señor, primero es lo natural y después es lo espiritual. Entonces entendemos que primero tú has tratado con el pueblo natural para luego tratar ahora con el pueblo espiritual. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley y que podamos entender, oh Dios, tus caminos. Sí, y entendiéndolos podamos hacer tu voluntad para que tu propósito se cumpla, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces terminamos ayer viendo la vida de Salomón, así a grosso modo, porque no hay tiempo para profundizar, ya que es tan amplia la historia de Israel. Terminó pues el Reino Unido de Israel y se dio lugar al reino dividido. Esta etapa de la historia de Israel fue muy triste. Dios realmente no quería que su pueblo se dividiera. Sin embargo, por la desobediencia que tuvieron ante él, Dios permitió la ruptura del reino de Israel.
Vamos a comentar un poquito acerca de cómo se llevó a cabo esa ruptura, cómo se llevó a cabo esa división. En sus últimos días, Salomón se volvió un rey muy duro. Con sus acciones y decisiones, él lastimó al pueblo de Israel. Al morir Salomón, que dicho sea de paso, parece que murió como de 59 años, ni siquiera llegó a los 60. Al morir Salomón, su hijo Roboam le sucedió en el trono. Entonces, todo el pueblo de Israel, dirigido por un personaje muy importante llamado Jeroboam I, se le acercó a Roboam para pedirle que alivianara algunas de las pesadas cargas que Salomón les había impuesto. Roboam entonces, ante la petición del pueblo, en su representante Jeroboam I, él fue y pidió consejo a los ancianos para ver qué debía responder a Jeroboam primero, qué debía responder a Israel sobre tal petición. Y los ancianos pues lo aconsejaron con sabiduría. Le dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres tener de tu parte al pueblo y si tú quieres que el pueblo esté contigo, atiende a su petición, quita las cargas que tu padre Salomón les puso, unas cargas de impuestos muy duras, quítale esos impuestos, trata bien a la población, de esta manera te los vas a ganar y ellos van a estar contigo. Ese fue el consejo sabio que le dieron los ancianos. Pero no conforme Roboam con el consejo de los ancianos, él se fue a los jóvenes, a su generación, sus compañeros muchachos, y les pidió consejo también a ellos. Ahora, los jóvenes le dieron un consejo equivocado a Roboam. Y bueno, lamentablemente Roboam, en lugar de atender al consejo de los ancianos, atendió al consejo de los jóvenes. Y el consejo de los jóvenes era realmente que si Salomón, digamos, les había puesto un 10% de carga, que Roboam les pusiera un 100%. En lugar de alivianar la carga al pueblo, que se las hiciera más pesada. Eso fue el consejo que le dieron los jóvenes a Roboam, y él pues obedeció al consejo de los jóvenes y trató aún más mal al pueblo que lo que Salomón lo había tratado. Aquí podemos nosotros aprender una lección, estimados hermanos, y preguntarnos quién es el que nos aconseja. Debemos tener cuidado a quién vamos a pedir consejo, ¿verdad? Debemos tener cuidado el consejo de quién vamos a atender, porque seguramente en la vida van a haber dos clases de consejeros para nosotros: consejeros maduros, sabios, que nos van a orientar y a encaminar hacia el bien, y consejeros necios, consejeros ignorantes, consejeros que nos pueden encaminar hacia el mal. Y nosotros debemos pedirle a Dios el discernimiento para poder discernir cuál es el consejo correcto y cuál es el incorrecto. Y obviamente seguir el consejo correcto. Así es de que tengamos cuidado,
no vayamos a pedirle consejo a cualquier persona. No, miremos gente sabia, gente madura, siervos probados, a quienes nosotros les pidamos consejo, porque a través de ellos podemos recibir el consejo sabio. Bueno, entonces en lugar de atender al pueblo y ayudarlo en sus necesidades, les respondió ásperamente. La respuesta dura de Roboam enfureció al pueblo y los condujo a la separación. Ahí fue donde nació el reino dividido, ¿verdad? El reino dividido. Quiero que leamos, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 13 al 17. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 13 al 17. Dice: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Uy, mire lo que les está diciendo. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Aquí encontramos entonces, hermanos, el rompimiento de el pueblo de Israel. Ellos prácticamente aquí se rebelaron contra la dinastía de David y dijeron: ya no queremos nada con la dinastía de David. Ahora Israel, a tus tiendas. Ahora que se quede Roboam. Roboam era un descendiente de David, era el nieto de David, ¿verdad? Entonces, que se quede Roboam ahí con los que lo quieran seguir, pero nosotros nos retiramos y nos separamos de su reinado. Entonces, Roboam se quedó únicamente con 2 tribus en el sur y un poquito más, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur, y Jeroboam, aquel que había sido el representante de ellos ante Roboam para pedirle consideración. Entonces Roboam tomó las 10 tribus del norte y fue rey en el norte, y Roboam se quedó en el sur con 2 tribus solamente. Miremos lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 30 al 33. Porque a este Jeroboam, primero, ya se le había profetizado que iba a ser rey sobre las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte. Miremos lo que dice. Y tomando Ahías silonita, es el profeta que aparece acá, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Mira, este profeta tenía su capa nueva, y cuando le profetizó a Jeroboam, agarró su capa y la partió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos
Porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. Esa fue la razón. Y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vemos entonces que por esa idolatría en la que cayó Salomón, ¿verdad? El cual fue desviado del Señor por las mujeres que tuvo, adoró dioses por aquí, levantó templos paganos por allá, se apartó del Señor. Entonces Dios no rompió el reino en los días de Salomón, pero lo rompió en los días de su hijo Roboam. Y como leímos acá, Dios decidió que Jeroboam iba a tomar 10 tribus representadas en los 10 pedazos de la capa de Ahías Silonita, y solamente la tribu de Judá, a la cual se le unió Benjamín, iban a quedar bajo la dinastía de David, es decir, gobernado por Roboam. Ahora, en su misericordia, escuchen esto, queridos hermanos, en su misericordia, Dios le dio a Jeroboam primero una oportunidad de oro. Le dijo que sería rey sobre su pueblo y que si obedecía de corazón a lo que él le dijera, Dios iba a hacer firme su casa para siempre. Esto a mí me impacta, esto a mí me impresiona. Jeroboam primero tuvo una oportunidad de oro en la vida. Una oportunidad de oro en la vida. Dios había escogido a David y a su línea genealógica para reinar en Israel. Pero a causa del pecado de Salomón, Dios rompe el reino davídico y le da ahora la oportunidad a Jeroboam primero de formar parte del reino de Dios en Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué oportunidad más hermosa! Leamos primer libro de Reyes 11, 37 y 38. Le dice así Dios a Jeroboam: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Oiga lo que le dice Dios a Jeroboam: yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ay, Dios, qué oportunidad más gloriosa la que Dios le está dando a Jeroboam primero. Él no era de la tribu de Judá. Él no estaba contemplado originalmente en la dinastía davídica. Pero ahora, por la rebelión de Salomón y eventualmente de Roboam, Dios le da la oportunidad a él de ser tomado como parte de
el reino eterno de Dios. Qué oportunidad más hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo así pequeñito. Supongamos que hubiese una iglesia de 10,000 miembros, y luego el pastor fallara, y entonces Dios dice, bueno, voy a escogerte a ti para que tú seas el pastor de esta iglesia de 10,000 miembros, y yo te voy a dar un ministerio firme, y vas a permanecer para siempre, y vas a extenderte en toda la República de El Salvador, Centroamérica y el mundo. Es más o menos así fue la oportunidad que Dios le dio a Jeroboam. Voy a hacerte casa firme, así como se la hice a David. Imagínense, Dios lo quería poner al mismo nivel de David. ¡Hala! ¡Qué oportunidad! Sin embargo, Jeroboam no respondió como debió haber respondido. ¿Saben qué hizo? No queriendo que el pueblo descendiera a Jerusalén para adorar a Dios, porque las 10 tribus se quedaron en el norte y las 2 tribus en el sur. Aquí en el sur era donde estaba el templo, en Jerusalén. Entonces todos los de Judá tenían que subir para adorar en Jerusalén. Pero en este caso, las 10 tribus del norte tenían que bajar o subir para adorar en Jerusalén, ¿verdad? Pero como Jerusalén estaba bajo el gobierno de Roboam, entonces Jeroboam dijo, no, yo no quiero que ninguna de mis tribus vaya a Jerusalén para adorar a Dios. No, porque se me pueden quedar ahí con Roboam. Yo no quiero perder miembros de mi congregación. Entonces, ¿saben qué hizo entonces Jeroboam? Edificó 2 becerros de oro. Uno lo puso hasta ahí arriba en el norte, en el territorio de Dan, ¿verdad? Y el otro lo puso aquí abajo, ya casi con la frontera de Judá. Edificó entonces 2 becerros de oro y le dijo a Israel, estos son tus dioses. Ve a adorarlos. No tienes por qué ir hasta Jerusalén para adorar a Jehová en el templo. No, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así es de que miremos lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 13, versos 33 y 34. Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, Jeroboam tuvo una oportunidad de oro en la vida. No la aprovechó, sino que continuó en el mal camino de su corazón, y esas 10 tribus que Dios le había confiado, él las dirigió a la idolatría, a adorar becerros de oro, uno allá arriba en Dan, el otro aquí abajo en Betel, y con esto desagradó al Señor. Entonces ya Dios no iba a poder cumplir la promesa que le había hecho.
o el pensamiento que tenía, porque Jeroboam primero no respondió. Amén. Ahora, de aquí derivamos una verdad para nosotros. Hermano, Dios nos da oportunidades. Dios nos da oportunidades únicas en la vida. Seamos sabios y aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da. Alabado sea Dios. A toda persona Dios le da oportunidades hermosas, preciosas, maravillosas. Ahora consiste en cada uno de nosotros el que aprovechemos la oportunidad o las oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad. Bendito sea Dios para siempre. Yo reconozco que en mi vida Dios me ha dado oportunidades muy puntuales. Bendito sea el Señor. Y por la gracia de Dios estoy donde estoy, porque Él me ha dado la gracia para aprovechar esas oportunidades que Dios me ha dado. Amén. Entonces, aproveche usted las oportunidades que Dios le da. Aprovéchelas, porque si no las aprovecha, después seguramente se lamentará. Amén. Ahora, saben que el reino del norte tuvo 20 reyes, partiendo de Jeroboam. 20 reyes. Estos 20 reyes fueron perversos. De hecho, la vida de Jeroboam primero se convirtió en el ícono del mal. Sí, para todos los reyes de Israel. Todos hicieron lo malo conforme a los pecados de Jeroboam primero. Todos caminaron de acuerdo a como Jeroboam primero había caminado. Jeroboam primero se convirtió en el ícono del mal para los 20 reyes de Israel. Terrible. Así como David se convirtió en el ícono del bien para los 20 reyes del reino del sur, así Jeroboam se convirtió en el ícono del mal para los 20 reyes del reino del norte. Ahora, solo diré respecto al reino del norte que ese periodo de los reyes del norte duró únicamente 208 años. Únicamente 208 años desde el año 930 antes de Cristo, en el que comenzó a reinar Jeroboam, hasta el 722 antes de Cristo, cuando los asirios llegaron, conquistaron Samaria, la capital del reino del norte, y se llevaron cautivas esas 10 tribus. Y les digo una cosa, hasta el día de hoy esas 10 tribus están perdidas. No sé si han oído ustedes hablar de las 10 tribus perdidas de Israel. Pues desde el 722 antes de Cristo, que entraron los asirios, conquistaron el reino del norte y se llevaron cautivos a todos y convirtieron a Samaria, la capital de ese reino, en una mezcla de paganos. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, los judíos no querían nada con los samaritanos, ¿verdad? Los odiaban y ni siquiera querían pasar por el territorio de Samaria. Si iban a ir a Galilea, se iban por el otro lado del Jordán, allá por Decápolis, y subían para allá para llegar a Galilea. No querían pasar por el centro de Samaria, porque Samaria se hizo una mezcolanza de razas. Los asirios enviaron a gente de todas las naciones que ellos habían conquistado, las enviaron a vivir a Samaria para hacer una mezcla y borrar de sobre la faz de la tierra la raza judía.
Y hasta el día de hoy esas 10 tribus están no sé dónde. Amén. Así es de que el reino del norte fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. Ahora, porque como quiero seguir la línea justa, la línea de Judá, pues vamos a ver ahora un poquito acerca de los reyes de Judá. Acerca de los reyes de Judá, porque ellos conservaron la dinastía davídica. Amén. Entonces, solo miremos un poquito porque el tiempo apremia, pero hubo 20 reyes en el reino del sur también, así como 20 en el reino del norte, hubo también 20 reyes en el reino del sur. Y solo mencionémoslos. El primero fue Roboam, que reinó desde el año 930 al 913 antes de Cristo. Después, Abías, que reinó del 913 al 910 antes de Cristo. Después vino Asa, que reinó del 910 al 869 antes de Cristo. Enseguida llegó Josafat, quien reinó del año 869 al 848. Y déjeme decirle aquí una cosita. Josafat fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur. Él hizo algo muy importante. Él envió maestros para que enseñaran la ley de Dios en todas las ciudades de Judá y aún en algunas ciudades del reino del norte. Josafat fue un hombre que amó la ley de Dios, amó la enseñanza, preparó levitas, preparó sacerdotes, preparó maestros y los envió a que enseñaran la ley de Dios en las ciudades de Judá y en algunas ciudades de Israel. A mí me llama mucho la atención de Josafat. De hecho, tengo un estudio completo de su vida y es impresionante. Ahora, Josafat cometió un error en la vida que le costó muy caro. Él hizo alianzas equivocadas. Él se alió con Acab y eso trastocó el reinado suyo y causó daño a la línea davídica, causó daño al reino de Judá, porque él hizo alianzas equivocadas. Amén. Entonces, de Josafat podemos aprender dos cosas. Podemos aprender una buena y una mala. La buena es amar la ley de Dios y enseñarla en todas las iglesias o ciudades de Judá. Y la mala es no hagamos alianzas equivocadas. No nos unamos con los Acabs, no nos unamos con las Jezabeles, no nos unamos con personas que no tienen el temor de Dios. Sí, bueno. Luego tenemos a Joram, hijo de Josafat. Él reinó del año 848 al 841 antes de Cristo. Después vino Ocosías, hijo de Joram, que reinó del 841. En ese año él reinó solamente un año, 841 antes de Cristo. Después vino Atalía, la madre de Ocosías, quien reinó del 841 al 835. Atalía
era familiar de Jezabel. Y mire qué tremendo, se le fue a meter el espíritu de Atalía, se le metió al reino de Judá. Jezabel era del norte, pero el mismo espíritu de Jezabel tenía Atalía, y Atalía se metió en el reino del sur. ¿Por qué se le metió en el reino del sur el espíritu de Jezabel en Atalía? ¿Saben por qué? Porque Josafat hizo alianza con Acab. Esa fue la consecuencia. Qué terrible. Le abrió la puerta al enemigo en el reino de Judá. Porque Atalía tenía el espíritu de Jezabel, era descendiente de Jezabel. Así es de que tengamos muchísimo cuidado, hermanos, con las alianzas que hacemos, porque le podemos abrir la puerta a otros espíritus. A otros espíritus. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, vamos adelante. Después de Atalía, tenemos a Joás, hijo de Ocosías, quien reinó del año 835 al 796 antes de Cristo. Aquí quiero que leamos Segundo de Crónicas 24:2. Segundo de Crónicas 24:2. Algo, un poquito, una verdad acerca de Joás. Una verdad acerca de Joás. Dice Segundo de Crónicas 24:2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Fíjese, Joás, bueno, fue protegido por Joiada desde niño, porque Atalía quería matar a todos los descendientes de David y logró matar a muchos, principalmente herederos al trono, pero Joiada escondió a Joás en su casa porque Joás era heredero al trono y Atalía no quería que ningún descendiente de David reinara, entonces mató a todos los que pudo, pero Joiada escondió a Joás. Cuando Joás creció, entonces Joiada, el sumo sacerdote, lo presentó al reino de Judá como el rey heredero. Pero hay una cosa interesante. Dice este versículo: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Qué tremendo. Mientras el sumo sacerdote estaba con él, Joiada hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero una vez que el sacerdote Joiada murió, entonces Joás se descarrió. Fíjense, esto nos muestra que Joás no tenía convicciones personales. Él solo estaba haciendo la voluntad de Dios porque el sumo sacerdote lo estaba supervisando, lo estaba cubriendo, lo estaba apoyando. Pero una vez que murió el sumo sacerdote, él se desvió. Y esto nos deja una lección a nosotros. Demos gracias a Dios por los siervos, por los padres espirituales que están con nosotros para ayudarnos. Pero desarrollemos nuestra propia relación con Dios, para que cuando ellos falten, nosotros sigamos por el buen camino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántas personas hemos visto que mientras sus padres están vivos, están ahí en los caminos de Dios? Una vez que mueren, se apartan. ¿Cuántas personas, miembros de la iglesia, hemos visto que cuando ciertos pastores están en la iglesia, ellos están perseverando? Se mueren los pastores o el Señor los mueve a otro lugar, entonces se descarrían. ¿Por qué razón? Porque no tienen sus propias raíces, no tienen sus propias convicciones.
Eso era lo que sucedió con Joás. Pero que nos deje la lección de que nosotros debemos cultivar nuestra propia relación con Dios. Bendito sea el Señor. Sigamos adelante. Después de Joás vino Amasías, quien reinó en el año 796 al 742. Después llegó Usías, quien reinó del 792 del 767 al 740. No, del 792 al 740, Usías. Después llegó Jotam, del 750 al 735. Después llegó Acaz, del 732 al 715. Después llegó Ezequías, del 715 al 686. Y déjenme comentar un poquito acerca de Ezequías. Como les dije en una de las clases anteriores, el pastor Bailey, cuando escribe sobre Ezequías, rey de Judá, lo llama el precioso hijo de Sión. Ezequías fue un hombre muy bueno. Muy bueno. Bendito sea el Señor. Su vida nos enseña lecciones valiosas, importantes para los últimos días. En los días de Ezequías sucedió un gran avivamiento en Judá. Ese avivamiento es una figura del avivamiento que está por venir a la iglesia. Gloria a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 21 dice: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Verso 26 dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, imagínense usted, desde los días de Salomón, hijo de David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. O sea, en los días de Ezequías hubo un gran avivamiento en Judá, en Jerusalén, tan grande que dice el Espíritu Santo acá que desde los días de Salomón no había habido una cosa tan impresionante como lo que sucedió en los días de Ezequías. Y acordémonos que en los días de Salomón la gloria de Dios llenó el templo al grado que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube de gloria que había llenado el templo de Salomón. Y desde ese entonces hasta los días de Ezequías no había sucedido algo parecido. Pero en los días de Ezequías sucedió ese tremendo avivamiento en la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que estaba unida a la fiesta de los panes sin levadura. Ese avivamiento entonces, hermanos, es análogo al avivamiento que estamos por experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Viene algo grande, hermanos. Viene algo glorioso. Ahora, ¿sabe una cosa? Escuché. En los días de Ezequías se levantó Asiria, Sennacherib, y él vino para pelear contra Judá. El asirio o Asiria es una figura
del anticristo en el tiempo del fin. Amén. Y Ezequías y Judá son una figura de la iglesia en el tiempo del fin. Tendremos un gran avivamiento, pero escuchen, también el anticristo con sus huestes de maldad se van a levantar en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y algunos piensan, oiga, algunos piensan, la iglesia no va a estar aquí cuando venga el anticristo. Bueno, Pablo, la iglesia se va a ir en el rapto antes de que el anticristo aparezca. Bueno, eso es lo que nos han enseñado desde 1850 para acá. Pero de 1850 para atrás no se enseñaba eso. Los apóstoles no enseñaban eso. Quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 en adelante. Leámoslo detenidamente, ¿verdad? No a la ligera, porque a veces nosotros cometemos el error de leer muy a la ligera y de tragarnos todo lo que escuchamos, aunque no sea la verdad. Pero seamos cuidadosos con lo que oímos y recibimos. Y seamos cuidadosos a leer la Escritura también. Miremos esta porción. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es su segunda venida, ¿ya? Su segunda venida. Y nuestra reunión con Él. Es el rapto, ¿no es cierto? Nuestra reunión con Él es el rapto. Entonces Pablo está hablando aquí de dos cosas. Respecto a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? Cristo y nuestra reunión con Él. Ese es el tema. Cristo y nuestra reunión con Él. No vendrá eso. No vendrá eso sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el anticristo va a aparecer antes del arrebatamiento de la iglesia. Sí, hay que estar preparado. Ahora, no se le vayan a poner erizos los brazos pensando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe que el avivamiento de Ezequías es una figura del avivamiento de la iglesia en el fin? Y en los días de Ezequías ciertamente apareció Sennacherib, aparecieron los asirios para atacar a Judá y la tenían sitiada. Entonces Ezequías, y ahí estaba con él el profeta Isaías, clamaron a Dios, le dijeron, Señor, mira lo que Sennacherib está mandándonos a decir, mira los planes que él tiene, por favor ayúdanos. Y entonces Dios envió un angelito. ¿Cuántos dicen amén? Un angelito, hermano. No dos ni tres, uno.
y mató 185,000 soldados asirios. Amén. Y libró a Judá de la invasión asiria. Amén. ¿Quién tiene el poder entonces? ¿El anticristo o Dios? ¿Quién tiene el poder? Dios. Así es de que no hay que tener temor al anticristo. No hay que tener temor a Siria ni a sus ejércitos. Hermano, Dios solamente con un ángel puede destruir el imperio del enemigo. Así es de que Ezequías nos muestra este gran avivamiento que está por llegar. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Después de Ezequías vino Manasés, año 697 al 642. Después de Manasés vino Amón, del año 642 al 640. Después de Amón vino Josías, del 640 al 609. También déjenme hablar un poquito acerca de Josías. En los días de Josías hubo otro gran avivamiento en Judá, que también es análogo al avivamiento que estamos por experimentar en estos últimos días. El avivamiento de Josías es un tipo del avivamiento que vamos a experimentar en estos últimos días. Miremos lo que dice Segundo de Crónicas 35, 17 y 18. Segundo de Crónicas 35, 17 y 18. Dice: y los hijos de Israel que estaban allí en Judá celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Escuche, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Otro gran avivamiento en Judá que apunta al avivamiento que estamos por experimentar en los últimos días. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, en estos reyes que estamos viendo, si ustedes se han dado cuenta, yo me he detenido en 3 reyes especiales. ¿Se recuerda cuáles son los 3? El primero, ¿quién fue? Josafat, correcto, comenté. A los demás solo los estamos mencionando, pero me he detenido en estos 3 reyes interesantes. Josafat, porque en sus días hubo un avivamiento que apunta al avivamiento del fin. ¿Cuál fue el segundo con quien nos detuvimos? Ezequías, que también experimentó un gran avivamiento que apunta al avivamiento del fin. Y el tercero es Josías, que también apunta al avivamiento que Dios va a hacer en su iglesia. Amén. En estos últimos días. Qué lindo. Uno piensa muchas veces, no, es que eso es solo historia, es la historia de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene mucho que ver con nosotros. Claro que Dios nos está hablando a través del Israel natural. Le está hablando al Israel espiritual. Lo que a ellos les sucedió en lo natural,
a nosotros nos va a suceder en lo espiritual. Amén. Bendito sea Dios. Así es de que podemos aprender de los errores de ellos para no cometerlos, y de los aciertos de ellos para imitarlos. Alabado sea el Señor. O sea, la palabra no contiene solamente hechos y datos históricos, sino verdades que son de actualidad para la iglesia de Jesús. Amén. Bueno, después de Josías, llegó Joacás. Él reinó solamente 3 meses, en el año 609. Después llegó Joacim. Él reinó del 609 al 598. Después llegó Joaquín. Reinó del 598 al 597, solo un año. Y finalmente llegó Sedequías, quien reinó del 597 al 586. Sedequías fue el último rey del sur, del reino del sur, del reino de Judá. Fue el último rey. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, resulta que este Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Leámoslo en 2 de Crónicas 36, 12 y 13. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, este Sedequías fue uno de los reyes malos de Judá. Se rebeló contra Dios. Bueno, se rebeló incluso contra el rey Nabucodonosor, que tenía cierta influencia sobre la tierra de Israel en ese entonces. Y este pobre Sedequías sufrió algo terrible. Escuche, leámoslo por favor en Jeremías 36, 39, versículos 6 y 7. Lea conmigo esa porción en Jeremías 39, versos 6 y 7. Hermanos, a todo hombre y mujer que se rebela contra Dios, no le va bien. No le va bien, aunque sea parte del pueblo de Dios. Eso pasó con Sedequías. Miremos qué pasó. Jeremías 39, 6 y 7 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla. Puede usted imaginar. Nabucodonosor agarró a todos los hijos de Sedequías y los trajo a la presencia de Sedequías, y delante de él los degolló. Puede usted imaginar qué dolor, ¿verdad?, haber sentido Sedequías al ver que cada uno de sus hijos estaba siendo degollado por el rey de Babilonia. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. También degolló el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, a toda la familia noble de Judá la degolló. Y por último, sacó los ojos
al rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo cautivo a Babilonia. Yo me pongo a imaginar, hermanos, qué experiencia más espantosa la que tuvo Sedequías. Pues te imaginas, cuando tenía sus ojos buenos, delante de sus ojos degüellan a todos sus hijos y a todos sus nobles. Y después de matar a todos sus hijos, le sacan los ojos a él. Pues usted imagina. En su cerebro quedó la imagen de la muerte de sus hijos. Y aunque él ya no miraba con sus ojos, esa imagen la miraba en su cerebro siempre. Y fue llevado cautivo a Babilonia. Aquí estamos hablando del año 586. Quisiera que alguien me hiciera el favor, un matemático ahí rápido, que me restara 722 menos 586. ¿Cuántos años tenemos de diferencia? ¿Cuánto? 136 años. ¿Por qué dije estas dos cifras? Porque en el 722 el reino del norte, ¿verdad? El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el 722. En el 586, ¿cuánto me dijo? 136 años más tarde, el reino de Judá es llevado cautivo también. Solo que ahora no van a ser los asirios. ¿Quiénes van a ser? Los babilonios. Los babilonios. Ya el imperio asirio ha caído, ahora está vigente el imperio babilónico. Sí, ahora es Babilonia el que va a llevar cautiva o cautivo a Judá, el reino del sur. 136 años después de que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, llegamos ahora a lo que llamamos la cautividad babilónica, ¿verdad? La cautividad babilónica. Muy importante ese periodo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miremos lo que dice Jeremías 24, 5 al 10. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así dijo Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Yo los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Así es que aquí tenemos la profecía de Jeremías acerca de
la cautividad babilónica. Dios iba a llevar a Sedequías y al reino de Judá cautivos a Babilonia. Ahora, esta cautividad también fue profetizada no solo por Jeremías, sino también por Isaías. Miremos Isaías 39, versos 6 y 7. Isaías 39, versos 6 y 7. Dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amén. Entonces también Isaías profetizó acerca de la cautividad babilónica. El reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora, Dios no solamente, escuchen por favor, no solamente anunció que el reino de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia, y que allí en Babilonia ellos lo iban a conocer, y que allí en Babilonia ellos se iban a arrepentir de su maldad y de su idolatría, y se iban a volver a Dios, a regresar a Dios con todo su corazón. Eso fue lo que Dios profetizó. Pero además les dijo que solamente iban a estar cautivos ahí. ¿Quién sabe cuántos años? 70 años, correcto, 70 años. Ahora, hagamos memoria del reino del norte. ¿Cuántos años iban a estar cautivos los del reino del norte? No se sabe. Todavía no han regresado. Han seguido cautivos, dispersos en las naciones, ¿verdad? Las 10 tribus perdidas de Israel van a regresar ahora en los días que están por venir. Pero el reino de Judá solamente iba a estar cautivo 70 años. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Miremos algunas escrituras acerca de la cautividad. En Jeremías 1, 14 y 15, me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, y Babilonia estaba al norte de Israel. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Jeremías 6, 22 y 23 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte. Babilonia estaba al norte. Y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, le dice, oh hija de Sión. Bien, entonces Dios profetizó que Babilonia vendría para tomar al reino
de Judá. Jeremías 7:14 dice: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Dios habla acerca de que la casa de él, el templo, iba a ser también destruida, como sucedió en Silo, cuando el tabernáculo de Dios que estaba ahí fue quitado. Amén. Bueno, así es de que tenemos la cautividad babilónica. Ahora quiero mostrarles algo interesante. Hubieron 3 deportaciones. La cautividad babilónica no fue de un solo golpe, sino primero vinieron y se llevaron un poco de gente. Después de otros años regresaron y se llevaron otro poco de gente. Y después regresaron una tercera vez y se llevaron otro poco de gente. Entonces, hubieron realmente 3 deportaciones de Judá a Babilonia. La primera fue en el año 609. Esta fue en el 4º año del rey Joacim. En esta deportación fue llevado cautivo Daniel, quien tenía más o menos unos 14 años, y sus amigos. Daniel fue más tarde consejero de Nabucodonosor, de Darío, el Medo y también de Ciro, en la primera deportación. La segunda fue cerca del año 597. Esta ocurrió en el reinado de Joaquín, quien fue llevado cautivo a Babilonia con su familia y sus príncipes. El profeta Ezequiel también fue deportado en este tiempo, en la segunda deportación. Y la tercera fue en el año 586, cuando Nabucodonosor finalmente saqueó Jerusalén, destruyó el templo, y en el año 11 del reinado de Sedequías fue que mató a sus hijos, les sacó los ojos y se lo llevó cautivo a Babilonia. Entonces noten ustedes que la cautividad babilónica se llevó a cabo en 3 etapas. Primero se llevó una parte, ahí va Daniel. Segundo, se llevó otra parte, ahí va Ezequiel. Y tercero, la última parte, cuando sí ya entraron y devastaron la ciudad y quemaron el templo e hicieron cosas terribles. Amén. Bueno, entonces 70 años más tarde ellos regresarían para poseer nuevamente la tierra. Ahora, sigamos adelante todavía viendo una cosita más antes de nuestro receso. Después del imperio babilónico, tomó el control del mundo el imperio medo-persa. Fueron los medos y los persas los que derrotaron al imperio babilónico y tomaron el control del mundo conocido. Este imperio duró desde el año 539 al 331, el imperio medo-persa. El primer rey de este imperio fue Darío el Medo. Después de Darío tomó el reino Ciro. Y finalmente tomó el reino Darío III, que fue derrotado por Alejandro Magno. Entonces, fue durante el imperio medo-persa que los judíos volvieron a su tierra y que se inició lo que llamamos la era
de la restauración. Note que esto es muy importante. El imperio babilónico ya había caído y ellos todavía estaban en Babilonia. Los medos y los persas tomaron el control del mundo y ellos todavía estaban en Babilonia. Entonces fue en el reinado de los medos y los persas que se cumplieron los 70 años profetizados por Jeremías y que el reino de Judá regresó. Bendito sea el nombre del Señor. Como les dije, el reino de los medos y los persas comenzó con Darío el medo, después siguió con Ciro el persa y después terminó con Darío III. O sea, hubieron varios, pero estos son los tres principales. Ahora, el reino de Judá no regresó a su tierra durante el tiempo de Darío I, sino que regresó durante el tiempo de Ciro. Fue el rey Ciro el que autorizó que los judíos regresaran a su tierra. Entendamos que ya no era Babilonia la que estaba reinando, sino que eran los medos y los persas. Pero ellos seguían en Babilonia. Entonces ya fue Ciro el que autorizó el regreso de los judíos a su tierra porque se habían cumplido los 70 años. Leamos Esdras, capítulo 6, versos 14 y 15. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que es el 6º año del reinado de Darío. Entonces ellos regresaron a su tierra por la orden de Ciro y el apoyo de estos reyes persas para reconstruir el templo de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido 70 años antes. Bueno, ahora una cosa interesante que solo se las voy a decir, llegamos al receso. A ver si están conmigo. ¿Cuántas deportaciones dijimos que hubo? 3, ¿verdad? Muy bien, 3. Deportaciones quiere decir que son llevados cautivos en 3 grupos. Primero uno, después otro y después otro. Ahora saben, como dijéramos acá, ¿cuántas repatriaciones hubieron? La repatriación es el regreso, ¿verdad? ¿Saben cuántas repatriaciones hubieron? 3 también, 3 también. Así como fueron llevados cautivos a Babilonia en 3 etapas, también su regreso a la tierra fue en 3 etapas. Bendito sea el Señor. La primera repatriación fue dirigida por Zorobabel, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Josué en el año 586. Eso lo dice Esdras 6, 8 al 10. Entonces, la primera repatriación fue dirigida por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote Josué. Año
536. Esdras 6, 8 al 10. La segunda repatriación fue dirigida por Esdras. En el año 457. O sea, casi unos 80 años después de la primera. Bueno, entonces, Esdras 7:25 al 26. Entonces, la segunda repatriación fue dirigida por Esdras. Y la tercera fue dirigida por Nehemías en el año 444. Muy bien, entonces quiero que por favor me digan esas 3 repatriaciones. Así como fueron 3 veces, 3 grupos a la cautividad, regresaron 3 veces. La primera fue dirigida por ¿quién dijimos? Zorobabel y Josué, somos sacerdotes, la primera. La segunda fue dirigida por Esdras, ese precioso maestro de Israel. Y la tercera fue dirigida por Nehemías. Entonces, 3 repatriaciones cuando ellos regresaron a su tierra. Bueno, nos vamos a quedar ahí y luego vamos a regresar después de un receso. Amén. En un momento llego a una empresa y miro un título y la frase que miro escrita es la siguiente: al hombre no se le paga por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Un conocimiento que no se puede llevar a la práctica es poco útil, porque el conocimiento envanece, pero la caridad edifica. Aleluya. Todas estas verdades son una bendición conocerlas, y mayor aún si buscamos su aplicación a nuestra vida, porque Dios nos quiere restaurar, Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Así que clamemos al Todopoderoso para que estas verdades las podamos aplicar y de esa manera crecer y ser de bendición. Aleluya. Bendito Dios. Tomemos el tiempo para nuestro receso y regresamos en un